Colombia siempre ha sido un país con poblaciones diversas desde épocas ancestrales, un lugar en el que convergen afrodescendientes, blancos, indígenas, un espacio en el que las problemáticas cada vez se vuelven más intensas y críticas. Los indígenas de Colombia nos recuerdan que venimos de la naturaleza, que tenemos factores diferenciales, pero sobre todo que en la actualidad tienen miedo de extinguirse. Los pueblos indígenas de Colombia se enfrentan hoy a una difícil situación. Además de la poca atención del Estado y la opinión pública, se encuentran en medio del conflicto armado que lleva más de 40 años. Hoy en nuestro programa abordaremos las problemáticas de esta población. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Comenzamos. La situación de derechos humanos de los indígenas en Colombia continúa siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante, a pesar del conocimiento constitucional de estos derechos. Foro Permanente de la Organización de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La situación de los pueblos indígenas en Colombia es dramática y crítica, y requiere de toda la atención de las autoridades del país y de la comunidad internacional. Un punto de partida para interpretar la situación es la Constitución Política adoptada en 1991. Representa un hito en la protección de los derechos humanos por las garantías y los derechos que les reconoció por primera vez en la historia constitucional del país. Sin embargo, es un derecho que está en el papel, pero no es realidad. Una de las problemáticas más persistentes es el desplazamiento forzado. La mayoría de las causas son desplazamiento, ¿cierto? Es obvio pues que es desplazamiento, por eso vienen a declarar en la ciudad, y otras son búsqueda de oportunidades, están buscando oportunidades en la ciudad, se salen de sus resguardos y se vienen para la ciudad a buscar oportunidades que, para mi parecer, son demasiado difíciles para ellos. Como les decía, hay mucha discriminación aún, entonces no logran buscar un empleo digno, entonces van a la mendicidad, no logran encontrar acceso a la universidad fácil, entonces van a la mendicidad, no les pueden ofrecer o no les ofrecen empleos de calidad donde ellos puedan trabajar y sostener a sus familias adecuadamente. Entonces es muy difícil, hay una vulneración en ese tema de lo laboral y del estudio para estas comunidades. Incluso eso lo arrojó la publicación que hicimos de 2013, que la lanzamos ahorita en febrero de este año, de la Personería de Medellín, donde habla del poco acceso a la educación que tienen los indígenas en la ciudad, de la salud, del empleo. Según la Oficina Internacional de Derechos Humanos, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes están siendo violados diariamente, ya que son víctimas de los efectos del conflicto armado interno, la discriminación institucional sistemática y la presión de no poder cultivar sus alimentos como anteriormente lo hacían. Al menos 35 pueblos indígenas están en riesgo de extinción. Con el debido respeto de la mamá gobernadora María Esperanza Hansasoy, para dirigir estas palabras el día de hoy y compartir con ustedes un espacio de reflexión y de apoyo mutuo y de un diálogo intercultural. Nosotros somos el pueblo Inga, nosotros somos del Putumayo, nosotros venimos y somos descendientes del pueblo Inca, ¿no? Del imperio Inca. Nosotros éramos los Mitimac. Fuimos enviados a salvaguardar un territorio al sur de Colombia, hoy al sur de Colombia, llamado en nuestro idioma Manoy. Los pueblos indígenas colombianos enfrentan un riesgo transversal, el conflicto armado, del que en muchas ocasiones parecen ser invisibles a los ojos de muchos colombianos. Sin embargo, los acechan otras amenazas como la falta de seguridad alimentaria y el riesgo de que se desvanezca su cultura. A nivel nacional, habemos alrededor de unos 35.000 ingas. Somos un pueblo que está en el auto 004, el cual hace un llamado a la Corte Constitucional, al Estado colombiano y a todas las instituciones, que hay 34 pueblos en riesgo de desaparecer tanto cultural como físicamente. Entre ellos está el pueblo Inga, nuestros hermanos Kamsás, y aquí en Antioquia, nuestros hermanos Emberas, los hermanos Zenú, Tule, los cuales están en este auto 004. También, como pueblo Inga, tenemos nuestra justicia, nuestro gobierno propio, con la intencionalidad de
mantenernos y fortalecernos como pueblo para fortalecer nuestra identidad, nuestro pensamiento. De esa manera nosotros también tenemos nuestros rituales, nuestros días sagrados, nuestros días especiales como el Atumpuncha, que es un día muy especial para nosotros porque es un momento de reconciliación, de perdón y es un momento de encuentro familiar, de comunidad y con las autoridades de territorio y a nivel nacional. Las costumbres de estas comunidades las tienen arraigadas en el alma y el corazón. No quieren desprenderse de sus fundamentos, de sus creencias, danzas, medicinas tradicionales. Pretenden solo tener un trato diferencial en esta sociedad de cemento que muchas veces no les permite llevar con normalidad sus vidas. Nosotros como pueblo inga tenemos nuestra lengua materna, se llama inga, es un derivado del quechua. Nosotros aquí en Medellín estamos organizados bajo una entidad de carácter especial, ¿sí? Y bajo la normativa de la Ley 89 de 1890. En su artículo 3 nos dice que en donde haya una parcialidad de indígenas debe haber un cabildo. Hay que darle a comprender de que muchos piensan que el cabildo solamente se contempla en resguardo y no en contexto de ciudad, ¿no? Sin embargo, nosotros como proceso organizativo, como proceso y resistencia en contexto de ciudad, estamos dando a conocer las múltiples problemáticas y vulneraciones que se dan en estos contextos, ¿sí? De esa manera nosotros como pueblo inga, también pueblo comerciante, pueblo que comercia la medicina tradicional, que comercia lo que es nuestras artesanías, ¿sí? Y que vaya a donde vaya, siempre mantenemos nuestros usos y costumbres, nuestra lengua materna, nuestra comida, nuestro traje, nuestra cosmovisión, nuestro pensamiento, nuestras danzas, ¿sí? Y compartimos, ¿no? Según los datos recolectados por la Personería de Medellín, un 37% de esta población se encuentra desempleada y el 29% de los que realizan algún tipo de actividad laboral lo hacen en el espacio público. Frente al tema de educación, la Organización Indígena de Antioquia plantea cifras preocupantes con respecto a la escolaridad de estas comunidades, pues se refleja que el 3.76% no ha recibido estudio alguno, mientras que solamente el 1.97% culminan sus estudios universitarios. Un reflejo de la gran brecha entre quienes ingresan al sistema educativo y la población indígena específicamente. El tema de vulneración de derechos es muy complejo, porque en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de empleo, son muy discriminados por su condición. Obviamente llegan también a una ciudad donde muchos no saben hablar español y vienen con su dialecto y hay que buscar traductores para poder de pronto entender lo que están, cómo se le está vulnerando, o por lo menos para tomar una declaración de desplazamiento, que para los que no saben español hay que tomarles una declaración con un intérprete. Entonces es otro discurso buscar un intérprete en la ciudad, porque sí los hay, pero es difícil encontrarlos al mismo momento que ellos van. Entonces hay que darles una cita para que asistan después a una declaración. Son muy vulnerables porque llegan acá a la ciudad y no tienen un albergue adecuado. Es decir, sí hay un albergue adecuado, pero es otra diligencia que se tiene que hacer con la unidad de víctimas, pero hay unos que se autoalbergan y se autoalbergan mal porque se van para Niquitao, donde hay inquilinatos y viven en unas condiciones extremas de pobreza, vienen a mendigar, en el caso de algunos en Vera, que están mendigando en la ciudad. En fin, o sea, son muchas vulneraciones. La principal exigencia de las comunidades indígenas consiste en el trato diferencial, en el respeto por la diferencia, en la conciencia de que existen y son únicos en sus costumbres y creencias. Aquí en la ciudad hay muchos compañeros indígenas que son de diversas regiones del país, pero actualmente esta población está dentro del registro único de víctimas, pero hasta el momento no hay esa atención donde dice la ley el enfoque diferencial, no lo hay. Entonces eso es lo que yo quiero, que tengan mentalidad
por medio de la ley que cumplan, ¿sí? Que cumplan. La población desplazada está viviendo en Medellín en todas las periferias de la ciudad. ¿Cómo? No tiene realmente esa palabra donde dice, no, me pego siempre de la parte diferencial. No hay cumplimiento en ninguna instancia. Solamente hay palabras que está mencionando a través de la ley, pero esto no está cumpliendo. Es importante que definamos que la ley que se genera para la población indígena es una ley que se genera para la población indígena rural, y no se tenía presente que la población indígena iba a llegar al urbano, que tenía que consolidar sus acciones en el urbano y que tenía que dar un sostenimiento cultural y de su desarrollo familiar y cultural en lo rural, el urbano, perdón. Entonces es aquí donde la administración municipal empieza con acciones de reconocimiento, y el primer reconocimiento se le da al Cabildo Chicariguá como un cabildo urbano, reconociendo que su permanencia en la ciudad es una permanencia permanente, reiterativa, y que requieren acciones integrales en el restablecimiento de derechos, pero también en el goce efectivo de sus derechos como ciudadanos en Medellín. Posteriormente, en esta administración se le da reconocimiento a los Quillacingas Pasto y a los Cingas, fortaleciendo esos otros dos cabildos y posibilitando que a partir de nuestro plan de desarrollo podamos seguir formulando las estrategias. El imperialismo para los pueblos indígenas ha sido el silencio. Es el que quisiéramos verdaderamente derrotar algún día, porque un pueblo silenciado es más doloroso que un pueblo que habla y no se escucha. No hay cosa más triste que el silencio como regla sobre los pueblos. Rigoberta Menchú. Es clara la importancia que tienen las comunidades indígenas en la sociedad colombiana, teniendo en cuenta que son el sustento histórico relevante de comunidades ancestrales. No es probable asignarles un simple papel de recordación. Existen y se encuentran en todas las sociedades. Estamos en La Personería TV. Ya regresamos. La problemática de las comunidades indígenas se ha marcado con el paso de los años, y aunque pocos colombianos se han detenido a estudiar estas situaciones, lo cierto es que existe un desconocimiento general de sus contextos. Frente a la comunidad indígena tenemos desde la organización Paz Abogados una gran preocupación, y es la utilización de niños, niñas de este tipo de población en la situación de calle. Esta situación no ha sido atacada de manera contundente. De igual manera, el alcalde de Medellín ha reconocido que ha faltado políticas contundentes para poder atender a esta población. De allí a que se discrimina de manera acumulativa. ¿Qué es la discriminación acumulativa? No solo un derecho a un niño se le vulnera, sino que se genera otras discriminaciones, como es el tema de los derechos de estos niños al restablecimiento, del derecho de estos niños a una alimentación, de los derechos de estos niños a la educación, y de allí viene también los derechos de violencia de género, que son objetos por el parte de las niñas. Sin embargo, la administración municipal y otras entidades se han encargado de buscar estrategias que mitiguen estas situaciones. Buscan restablecer los derechos de hombres y mujeres que hacen parte de la sociedad y que son el ejemplo vivo del respeto por la diferencia. Este año estamos en la formulación de un proyecto directamente direccionado a la protección integral de la población indígena en la ciudad de Medellín. No obstante, hoy con fenómenos tan importantes como el desplazamiento, la unidad de víctimas viene con acciones puntuales y muy importantes con la población indígena, pero nosotros también en el marco de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes venimos con la unidad de niñez, quien ha logrado focalizar una unidad móvil especial para la población indígena. Tenemos aquí un traductor y todo un equipo especializado en esta población en miras de garantizar los derechos de los niños que de una u otra forma en ocasiones se ven vulnerados por ejercicios de mendicidad y por otros ejercicios de la población en la ciudad de Medellín. En el marco de pensar a estas comunidades, yo creo que es muy oportuno pensarlos como iguales, ¿cierto? Somos iguales, diferente color, diferente tono de piel,
hablamos diferente, nos entendemos diferentes, pero vamos en la búsqueda de todo lo mismo, de unas prioridades en salud, de unas prioridades en educación, en empleo. Son comunidades muy afectadas y muy aporreadas, pero también son personas, o sea, somos personas, es mirarnos entre iguales, es entender que aunque habla diferente, vivimos en el mismo territorio, tenemos los mismos conceptos y las mismas dificultades para movilizarnos. Es decir, las comunidades indígenas tienen los mismos problemas que nosotros, pero se generalizan al ser discriminados. El trabajo que desarrolla la Personería de Medellín es pertinente, teniendo en cuenta que nuestra institución, y específicamente a la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, llega a la mayoría de población en busca de una guía. Es así como se les ha brindado asesoría y acompañamiento en su situación. Ese es en el marco que nos pusimos para la investigación de este año y en lo que hemos hablado mucho con el doctor Rodrigo Ardila, es el trato diferencial. Vamos a apostarle mucho al trato diferencial porque estas comunidades se merecen un reconocimiento muy objetivo en la ciudad, porque además de ser, como lo habíamos hablado alguna vez con el doctor Ardila y con el grupo de investigación, son un grupo vulnerable, pero son ancestrales. Ellos han sufrido mucho en este tiempo, desde la conquista hasta ahora. Entonces es visibilizarlos, es encontrarnos con ellos y acompañarlos siempre. No dejar como ni un momento de acompañarlos en toda esa lucha que ellos están dando en la ciudad, de autorreconocimiento, de no vulneración, de no racismo, no discriminación. Entonces es como acompañarlos en toda esta clase de diligencias y cosas que puedan suscitar. No debemos olvidar que provenimos de la tierra. Esta es la que nos provee los factores fundamentales para la existencia. Son nuestras comunidades indígenas y pueblos ancestrales los que realmente nos dan una identidad como pueblo colombiano y latinoamericano. Así que es nuestra responsabilidad que estos no desaparezcan. Summa causa y significa buena vida y bonito pensamiento, ¿sí? El buen vivir es el llamado y es el pensamiento de los pueblos andinos y es el llamado que le hace a la sociedad mayoritaria, ¿sí? Con la intencionalidad de que nosotros podamos convivir en comunidad y que dejemos esas dinámicas de individualismo metodológico, de individualismo y consumismo, de privatización, de explotación excesiva de recursos. Es un llamado a que nosotros vivimos en un espacio y en un tiempo, y en ese tiempo y ese espacio y esa materia se llama tierra, y que por lo tanto debemos brindarle protección, brindarle el mayor agradecimiento porque nos permite la vida, el alimento, la medicina, nos permite compartir estos espacios de que estamos contigo en estos momentos, de compartir con una familia, de poder respirar un aire, de poder saber que existe el agua y que nos nutre, de saber que existe el sol y que nos da energía. Son múltiples aspectos que como pueblos ancestrales estamos llamados precisamente a eso. Venimos hace muchísimos años intentando llamar la atención a la humanidad, de que no es posible la humanidad si no tenemos una nueva relación con la madre naturaleza. Rigoberta Menchú. Como lo hemos visto, necesitamos crear una conciencia frente a la existencia y al respeto de las poblaciones indígenas de nuestro país. El reconocimiento permite crear un avance hacia una Colombia sólida y diversa. Ya regresamos. A continuación les presentamos algunos de los acontecimientos relevantes que se llevaron a cabo durante esta semana en nuestra institución. Durante 4 meses, la Personería de Medellín realizará un diplomado sobre Derecho Penitenciario, el cual tiene como objetivo proporcionar a la comunidad, profesionales y estudiantes un conocimiento de utilidad que permita incorporar en el quehacer o saber conceptos del derecho penitenciario, su normativa internacional, nacional y la actualidad en la aplicación de esas normas en Colombia. Este diplomado es la primera vez que un organismo de control y en general entidades en el país se lanzan a presentar una estructura estructurada, organizada, plena acerca de aquello de lo que es
privación de libertad en distintos enfoques. Por eso hemos organizado, digamos, un diplomado que va a tener distintos módulos, va a tener una duración de 120 horas en el que van a intervenir 21 profesores. Esos profesores vienen profesores con formación doctoral, con formación de maestría, vienen desde la academia, exfuncionarios penitenciarios, vienen personas con formación como médicos, abogados, psicólogos, administradores, en general desde muchísimos aspectos, lo que nos permitirá tener una visión en este diplomado lo más completa posible. Se trata de un mundo obviamente en el que nunca se puede ser absolutamente objetivo, pero sí podemos ofrecer múltiples versiones de lo que es la aproximación a la privación de libertad. Con el diplomado se pretende que el estudiante adquiera información sobre la cuestión carcelaria y penitenciaria y sobre la privación de la libertad como medida preventiva o como pena. De igual manera, sobre los derechos humanos y fundamentales que resultan comprometidos con la privación de la libertad. Consideramos que es un tema totalmente nuevo, que no lo están tocando las universidades. El campo de acción es muy grande y las perspectivas son muchas las que se van a manejar, porque realmente vamos a conocer y a manejar el tema. Nos damos cuenta cómo es que va a seguir funcionando este tema, que es muy importante para toda la comunidad en general. Es importante porque primero para los abogados que tenemos algún contacto con el sistema carcelario, estamos en permanente actualidad con respecto a los temas que tienen que ver con el tema del régimen carcelario. El conocimiento de estas cuestiones debe servirle al estudiante para evaluar la situación penitenciaria y carcelaria colombiana a la luz de los tratados internacionales, la Constitución y la normativa penitenciaria vigente. La realización de este diplomado, que además vale la pena iterar en que se trata de el primero de formación de este estilo en el país, a partir de una iniciativa como la de la Personería, que desarrolla constantemente su eslogan de primero el ser humano, lo que es muy notorio justamente en todo el trabajo de derechos humanos que hace la Personería. Pocos entes de control logran estar tan presentes en la difusión constante de informes sobre situación de derechos humanos. Con este diplomado, la Personería de Medellín ratifica una vez más su compromiso con toda la comunidad en la guardia y promoción de los derechos humanos. Es necesario sensibilizar y hacer conciencia acerca de las personas como sujetos titulares de derechos y no destinatarios de beneficencia. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. Escríbanos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla. Hasta pronto. Dramática y crítica, y requiere de toda la atención de las autoridades del país y de la comunidad internacional. Un punto de partida para interpretar la situación es la Constitución Política adoptada en 1991. Representa un hito en la protección de los derechos humanos por las garantías y los derechos que les reconoció por primera vez en la historia constitucional del país. Sin embargo, es un derecho que está en el papel, pero no es realidad. Una de las problemáticas más persistentes es el desplazamiento forzado. La mayoría de las Colombia siempre ha sido un país con poblaciones diversas desde épocas ancestrales, un lugar en el que convergen afrodescendientes, blancos, indígenas, un espacio en el que las problemáticas cada vez se vuelven más intensas y críticas.
los indígenas de Colombia nos recuerdan que venimos de la naturaleza, que tenemos factores diferenciales, pero sobre todo que en la actualidad tienen miedo de extinguirse. Los pueblos indígenas de Colombia se enfrentan hoy a una difícil situación. Además de la poca atención del Estado y la opinión pública, se encuentran en medio del conflicto armado que... Estas son desplazamiento, ¿cierto? Es obvio pues que hay desplazamiento, por eso vienen a declarar en la ciudad, y otras son busca de oportunidades, están buscando oportunidades en la ciudad, se salen de sus resguardos y se vienen para la ciudad a buscar oportunidades que, para mi parecer, son demasiado difíciles para ellos. Como les decía, hay mucha discriminación aún, entonces no logran buscar un empleo digno, entonces van a la mendicidad, no logran encontrar acceso a la universidad fácil, entonces van a la mendicidad, no les pueden ofrecer o no les ofrecen empleos de calidad donde ellos puedan trabajar y sostener a sus familias adecuadamente. Entonces es muy... Lleva más de 40 años. Hoy en nuestro programa abordaremos las problemáticas de esta población. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Comenzamos. La situación de derechos humanos de los indígenas en Colombia continúa siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante, a pesar del conocimiento constitucional de estos derechos. Foro Permanente de la Organización de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La situación de los pueblos indígenas en Colombia es